Capítulo 72. Tundra. Emily nunca debería haber dejado la maldita DEA. En El Paso, los narcoterroristas eran escoria, sí, pero las líneas eran rectas, los federales firmaban las órdenes de asesinato, y si te ponías creativo, normalmente a nadie le importaba, salvo quizá al Departamento de Estado. Quizá el cartel respondió, quizá un chaval en bicicleta llevaba un AK o un RPG encima, y si ella estaba infiltrada, que normalmente lo era, solo tenía que anotar su cara y sus marcas distintivas, para que los chicos de Paisano, Cemax y Ouklis pudieran enrollarlos. El Departamento de Estado nunca le entregó un velo rasgado ni un disfraz de criada y le dijo, oye, tienes 3 horas en el área de muerte para plantar micrófonos, haz que valga la pena. Aquí de aquí. Emily sostenía a un hombre casi el doble de su peso, con los pulmones ardiendo de frío, las botas resbalando en la nieve y el barro, todo rastro de su famosa discreción desaparecido. Vamos, gimió, guiándole por el arroyo, justo más allá de los muros del castillo. Diane gruñó en respuesta, los agentes coagulants del inyector mediático haciendo lo mínimo para mantenerlo en pie. Respiraba como un espantapájaros fumador empedernido, superficial y terco, temblando con cada paso que tropezaban por el terraplén. El viento de las montañas a esa hora tenía la habilidad de encontrar cada hueco en tu abrigo. Incluso antes de que le dieran esa pistola en la cara, Emily ya se sentía medio muerta de frío. Ahora, con la sangre resbalando por su frente y la mandíbula ardiendo, solo era el rencor puro que la mantenía caliente mientras sus ojos seguían escaneando esatis de pueblos, huecos en la línea de árboles, el rastro que dejaban, al menos sin sangre, eran disciplinados para no dejar pruebas líquidas, incluso cuando Diane estaba medio consciente. Emily resopló, apretando su brazo sobre sus hombros, usando toda la palanca que pudo conseguir. Aprovechó la pendiente para quitarle un poco de su cuerpo, con cuidado de no volcarlos y hacerlos rodar. Lo último que necesitaban era usar el último inyector médico Blue Umbrella entre los dos para recolocar huesos rotos. Bordearon el borde del pueblo, Emily apretando los dientes mientras forzaba a Diane hacia adelante con sus piernas que se doblaban. Otro escaneo, el pueblo, muerto como hace un mes, ni siquiera siluetas licántropas acechando en las puertas. Se detuvieron, solo un momento, acurrucándose a la sombra de un silo de grano en ruinas que olía más a moho que a trigo. Era un largo camino hasta la fortaleza Heisenberg. El camino de menor resistencia era ir recto, simplemente dirigirse al claro y cortar por el único camino que conducía al puente y al moho, ruinas ahogadas custodiadas por una guarida de licántropos. Pero eso fue una línea de muerte, de esas que existían en cada favela plagada de cárteles, en cada barrio marginal fronterizo, y aquí, en este bolsillo de miseria montañosa, donde las armas biológicas les esperaban para cometer los errores evidentes. Al menos 1 kilómetro más de senderismo, pensó Emily. Tuvieron que quedarse en las sombras al borde del pueblo, esquivando vehículos en ruinas y apoyándose en muros bajos de campo. Solo entonces podrían llegar a la brecha en la línea de árboles, luego fue una corta y fría caminata junto al arroyo y hasta la entrada de servicio de la fábrica. Emily le dio una palmada en el estómago a Diane, sacándole de su aturdimiento silencioso. ¿Listos? Diane solo asintió, lo que solo endureció la determinación de Emily. Con lo mucho que hablaba Diane, tenías que empezar a preocuparte cuando no abría la boca. Las extracciones en este sector siempre habían sido ajustadas. 1000 formas de ser atrapado por armas biológicas. Pero esta era la primera vez que Emily tenía que enfrentarse a sus errores paso a paso, con cada paso que cargaba con el peso de Diane en el aire amargo. Debería haberlo hecho según el protocolo. Debería haberle roto la pierna a Ethan y estrangularlo, cargarle y luego rebotar, apuñalarlo con el inyector médico en la base o simplemente rociarle con antiséptico para que esa simbiosis de moho se encargue de la lesión. Se dejó llevar por la complacencia, que su cariño por el chico nuble su juicio. Se convenció de que quizá, solo quizá, era más ladrar que morder, como si Ethan no hubiera pasado por el mismo entrenamiento que ellos en los últimos 3 años. Casi los mata a los dos. Emily ya podía oír la voz de Chris. Los errores de novato hacen que la gente muera. Piensa como un lobo, Berkov, no como un chihuahua de juguete. En lugar de la voz del capitán, Emily oyó el aleteo de alas. Empujó a Diane al suelo, amontonándose sobre él, protegiendo su cuerpo con el suyo propio. Perdió el aire en el pecho con un bufido cuando su espalda cayó sobre él, aplastándolo contra el bajo muro de piedra destinado a dividir tierras feudales, y ahora podría salvarlos de ser decapitados por una garra que se lanzaba.
Emily levantó la pistola, con los ojos muy abiertos en la oscuridad, sin tiempo para deslizarse los NODS. Un ataque de cuervos del castillo pasó volando, descendiendo bajo sobre las copas de los árboles. Emily mantuvo el dedo del getilo tenso, siguiendo el movimiento, luego sus ojos se dirigieron al cielo, y a cada tejado, aguja del castillo y cualquier otra estructura remotamente alta en un radio de 1 milla de ancho. Nada, solo los malditos pájaros. Esperó, con la nariz aún ardiéndole por el frío, el corazón golpeándole entre los dientes. No se movió hasta que Diane tosió, un pitido patético, húmedo y ahogado amortiguado por su pelo. Joder, dijo Diane, con la voz entrecortada. Si quieres trepar por mí, solo dilo. Emily frotó el codo contra su esternón en respuesta, no lo suficiente para doler, mucho, solo lo justo para recordarle que estaba vivo, y podía cambiar eso. ¿Ves algo? Sintió más que vio su cabeza moverse desde debajo de ella, su mano buena dándole una palmada flácida en el bíceps. ¿Desde aquí abajo? No. ¿Estás pensando en Sanse? Sus alas parecen mucho más pesadas que la fauna local, y también respiran raro. ¿Respiras raro? Siseó Emily de vuelta, sobre todo para hacerle reír, un éxito, y porque la respuesta honesta era que no tenía ni idea de qué coño era eso. Quizá pájaros, quizá no. De cualquier manera, rodó igual de rápido, manteniendo el arma en alto mientras se agachaba detrás de la pared. Tenemos que irnos. Ojos arriba. Si algo se mueve aquí, lo dices tú. Entendido, señora, roncó Diane, y ella vislumbró sus dientes ligeramente ensangrentados en la oscuridad. Emily repasó mentalmente la lista de comprobación de Chris, priorizando movimientos y siluetas. Al salir libre, tomó el brazo de Diane y se marcharon. En Tijuana, el gobierno mexicano les concedió el privilegio más prestigioso de utilizar el segundo hospital más grande de la ciudad si un agente necesitaba atención médica inmediata antes de trasladarse a Estados Unidos. Eso normalmente significaba que te daban una cortina de privacidad en urgencias y que una enfermera que ya se había acostumbrado al sonido de hombres adultos gritando mientras extraían fragmentos de bala. Aquí, lo mejor que tenían era la apreciada fundición de Carl Heisenberg. Todo el maldito comité de bienvenida les había estado esperando. La cosa se fue al traste. Estamos en RTV. 2 operadores heridos. Fuera, informó Emily antes de desconectar para evitar comprometer su exfiltración. En el momento en que Emily pateó la entrada de servicio de la fábrica, cargando a uno de los transportadores de Carl en el proceso, John y Charlie ya estaban allí, tal como Rolando había avisado por radio de su llegada por el sendero de la orilla del río. Charlie fue el primero en entrar, señalando que se apresuraran, incluso mientras cogía su propia radio, informando a Chris de su llegada. John siguió un instante después. Le dedicó una mirada de reojo al brazo de Diane antes de tomar el otro brazo del hombre y apoyarle entre él y Emmy. Arrastraron a Diane directamente escaleras arriba por las rejillas hasta las entrañas de la finca de Heisenberg. Emily llevaba la cuenta de los giros por memoria muscular. Si no lo hicieras, te perderías en el laberinto de pasillos redundantes y barandillas baratas soviéticas. Las luces parpadeaban y zumbaban arriba, un sonido que normalmente solo notabas si tu cerebro no estaba impregnado de adrenalina. Sus botas chirrían sobre los escalones metálicos aceitosos. Solo un pie tras otro, se recordó a sí misma. Una enfermería no era algo que hubiera necesitado, milagrosamente, en las últimas semanas operando desde la fábrica. Por eso se dirigieron directamente a la fundición, su lugar de encuentro de facto. Irrumpieron por las puertas, Charlie liderando el camino mientras pillaban a Carl Heisenberg envuelto en una pelea descarada con Chris. Gasas de repuesto, vendajes, nada, ni siquiera una maldita toalla de papel desinfectada. Carl se encogió de hombros exageradamente, agitando una botella de alcohol en la mano. Nunca necesité almacenarlos, esto es todo lo que tengo. ¿Por qué? ¿Por qué me miras así? La discusión murió en el momento en que el brazo inerte y la pierna más flácida de Diane aparecieron cojeando. Los ojos de Chris solo se abrieron un instante, antes de endurecer sus rasgos. Ponlo en una mesa. Una vena en su cuello tic-tic-teó al inventariar el brazo destrozado de Diane. Con la típica eficiencia de la mente colmena, todos se dirigieron a la mesa más cercana. Uno de los últimos experimentos de Carl yacía actualmente encima, un cadáver frágil con unos auriculars a medio terminar atornillados al cráneo. Antes de que cualquiera pudiera moverse, Carl rodó sin ceremonias el cuerpo fuera de la mesa, haciéndolo caer al suelo con un ruido.
Con la misma falta de destreza y un giro casi teatral, empapó la mesa de alcohol isopropílico como se vería con aceite de oliva sobre un asado. Arrastraron a Diane sobre la mesa, su espalda arqueándose en cuanto salió empapada en alcohol. Chris sujetaba a Diane mientras Charlie, y Fag ya desabrochado, sacaba unas tijeras médicas, cortando las capas de ropa empapadas en sangre. Emily metió las manos ensangrentadas en el botiquín en la cintura de Charlie, lista para recuperar el kit de sutura, cuando John la enganchó por el codo. Siéntate, gruñó John con su barítono profundo. Tú también estás herida, Aspiró aire entre los dientes, una réplica en la cámara, pero John le sacudió el brazo con firmeza, aunque no con mala intención. Charlie y el capitán no tienen. Tienes un maldito corte en la ceja, y va a empezar a sangrar otra vez si no la coso. Espera. Aún así, Emily se puso de puntillas un segundo para mirar por encima del hombro de John. Diane moderaba su respiración entre dientes apretados mientras Chris y Charlie evaluaban los daños, con las manos ya pegajosas de carmesí por el paño empapado. Está bien, resopló Emily, subiendo a la superficie más cercana, la mesa que albergaba el grande Königsouldad, como Carr llamó al titán. John arrancó un paquete de toallitas de su propio kit y empezó a secar con fuerza la ceja partida de Emily. El dolor le recorría el cuero cabelludo. Ella siseó y por poco evitó darle un puñetazo en la boca, pero el agarre de John se mantuvo firme y, bien, reconfortante en su antebrazo. ¿Ya ves doble? Emily entrecerró los ojos. No tanto, pero Ethan pega como un cabrón. Antes de que John pudiera responder, Chris intervino. Emily, ¿qué coño ha pasado ahí atrás? Incluso con uno de sus últimos inyectores médicos en mano, mangas remangadas y brazos cubiertos de sangre, Chris tenía una forma de hacer que una solicitud de situación pareciera amenazante. Emily se ceñó a los hechos, cortantes y ordenados. Fenrir entró en el comedor antes de que pudiera deslizarme en el patio. Me dieron cuenta de mi disfraz. No quería venir sin hacer nada. Un ritmo. Casi nos mata a los dos. Sacó un cuchillo. Le destrozó el brazo a Diane. Probablemente me ha provocado una conmoción cerebral. La rubia Bella apareció cuando Dee y yo casi lo sometimos. Chris entrecerró los ojos. Supongo que fue indulgente con vosotros dos. Si no, no estaríamos teniendo esta conversación. Ella hizo una mueca, tanto bajo la mirada de Chris como porque John le secaba la frente. Puede que me haya usado para romper una estantería. Emily señaló a Diane, y le di un puñetazo a Diane en la cara. Chris lo dejó reposar un segundo, apoyando el hombro de Diane y entregándole a Charlie el segundo inyector médico. Charlie clavó la punta en el muslo de Diane por encima del torniquete. Diane ni siquiera se inmutó. Si acaso, parecía a punto de echarse la siesta allí mismo, sobre la losa metálica empapada en alcohol. En un intento de salvar el horrible informe de situación, Emily informó, tenemos pinchado una lámpara del comedor. Unos pocos en el gran comedor, uno en la sala de la ópera y una lámpara en el pasillo del segundo piso. No pudimos acceder a ninguno de los teléfonos para conectarnos. El tráfico peatonal era demasiado intenso, y Fenrir nos atrapó antes de que pudiéramos reubicarnos. Se pasó los nudillos por la cara, la sangre seca y pegada desmoronándose. Luchó como un demonio, señor. Intentamos acogerlo, pero desvió la mirada hacia el débil Diane. Nos ha pillado bien, Chris. Una parte de Emily esperaba al menos una reprimenda verbal por estropear una operación de vigilancia y mucho menos por subestimar a un hombre que esencialmente era en parte sabueso lobo. Chris simplemente negó con la cabeza, los hombros subiendo y bajando con un suspiro. Cree que matamos a su mujer, ¿Quién no lucharía como un loco en su lugar? Su decepción fue peor que la reprimenda que ella esperaba. Odiaba merecerlo. Odiaba aún más que subestimar a una marca basándose en sus tonterías personales. Como si importara que Ethan y Diane se pusieran competitivos en Street Fighter, o que él aguantara las historias de Rolando sobre los viejos tiempos, sin roncar, o que siempre le guardara el último maldito paquete de MIMS de la máquina expendedora de la base. En ese momento, Ethan era un objetivo, y ella dejó que Ethan se metiera más bajo su piel que cualquier informante del cártel jamás. La mano de Emily se llevó a la nuca, haciendo una mueca al ver lo que sabía que era un moratón que ya florecía donde él había empujado el cañón de su propia pistola. Tragó saliva con dificultad cuando la sensación fantasma de su pulgar vino después, la forma en que acariciaba con cuidado el moratón como si quisiera calmar en vez de matar. John dio sus dedos para que envolvieran las correas de su chaleco. Se nos han acabado los analgésicos. Aprieta tan fuerte como necesites. Solo no fuerces,
o te arranco toda la ceja. Al menos Tijuana tenía lo bueno. Emily apretó los dientes, pero asintió. Casi al mismo tiempo, Chris, que seguía ayudando a Charlie con los puntos, asomó por encima del hombro de John. Algo más que informar. Esperó el primer mordisco de la aguja aguda, brevemente cegadora, caliente contra su piel. Sus manos temblaban alrededor de las correas de John, ignorando su murmullo. Lo estás haciendo bien, chaval, solo quédate quieto. Recuperó el aliento, esperando una pausa, y dijo, Ethan me tenía a punta de pistola, y la chica Dimitrescu tenía a Diane en la garganta. Emily pensó que tenía que decirlo sin más. Mantener a Ethan en la oscuridad había sido el protocolo, sí, pero mira a dónde les llevó eso. Teníamos que soltar, jefe, se lo dijimos, sobre Miranda fingiendo ser mía, sobre el manifiesto que encontramos con esa caja hace un tiempo. Chris gruñó, pero apenas parpadeó. ¿Cómo lo tomó? Emily se apartó la sensación de su pistola clavada en la parte trasera del cráneo, y el contraste agudo de su pulgar después, la vertiginosa de ser el blanco de su rabia y luego su remordimiento, todo en cuestión de segundos. Duro, enfadado, luego en shock. Entonces, no sé, parpadeó, apretando las correas y sintiendo el sudor punzante en su rostro. Sus ojos se desviaron y se posaron un momento en Carl, que observaba el trabajo de sutura de Charlie como si fuera la parte más fascinante de su velada. Emily exhaló profundamente. Creo que nos creyó. Odiaba que se lo ocultáramos, pero nos creía. Chris solo apartó la mirada para pasarle una venda a Charlie y esperar a que John terminara la siguiente pintada en su frente. ¿Has conseguido leer las intenciones de Ethan? Emily intentó encogerse de hombros, pero el agarre de John la mantenía inmovilizada. Si fuera a venir a por nosotros, ya lo habría hecho. ¿Nos dejó ir? Así sin más, preguntó Chris, pero Emily captó el tono retórico. Un ritmo. Luego dijo, está procesando. Conociendo a Ethan, durará aproximadamente un día antes de que intente prender fuego a algo, especialmente si es por Mia. Carl intervino, con los brazos cruzados y la mirada fija en el cadáver gigantesco junto a Emily. Eso es quedarse corto. ¿Olvidamos lo que hizo el primer día? Papá Oso va a destrozar el valle. Hay que admirar la determinación del enamorado, murmuró John, aparentemente de acuerdo, atando la sutura y cortando el exceso. Añadió en un susurro, acaban de quedarse sin piruletas. Lo siento, Peque. Emily le dio un golpe en el chaleco, pero esbozó una breve sonrisa agradecida mientras se le empezaba a vendar la herida. Miró a Chris. Intenté encontrarme con él a mitad de camino, capitán. Dije que intentaríamos ponernos en contacto ahora que... Contuvo la respiración y se encogió de hombros, esta vez sin brazos. Sabes, ya se ha salido el secreto. Sé que es impredecible, jefe, pero está motivado, y si lo armamos, estoy seguro de que solo disparará a Miranda. Chris hizo una mueca, dado que toda su doctrina era, no dejes que Ethan lo sepa, porque hará la misma mierda de héroe, TM, que hizo en Luisiana y arruinará la mitad de nuestra operación. Emily no necesariamente estaba en desacuerdo con el plan original. Ethan daba miedo cuando lo acorralaban en un espaldo. Arrasó toda una plantación de armas biológicas sin entrenamiento militar. Ahora, con entrenamiento, destrozaba el protocolo como destrozaba monstruos mohosos si le convenía. Es parte de porque sentía debilidad por él. Ethan casi le recordaba a sí misma. Y por eso, a pesar de sus reservas, estaba totalmente de acuerdo con que Ethan volviera al equipo, suponiendo que no quisiera apuñalar a nadie más por mentir sobre su posiblemente no muerta esposa. Antes de que Chris pudiera empezar a discutir los méritos de mantener fuera la imprevisibilidad de Ethan de la ecuación, la radio junto a la mini nevera crepitó y la voz profunda de Rolando se escuchó, Stronghold, Stronghold, aquí Ojos de Amber me recibe, Stronghold, cambio. Dado que todos en la sala estaban ensangrentados o con las manos ocupadas, Carl dio unos pasos rápidos hacia el pequeño centro de comunicaciones que habían establecido. Giró una rodilla para subir el volumen y cogió el auricular. Ojos Amber, habla Overlord, te escucho alto y claro, cambio. Emily puso los ojos en blanco con fuerza ante el indicativo que Heisenberg insistió en usar. Eso provocó un suave golpe en el hombro de Emily cuando John le sujetó la venda sobre la frente, la cinta casi enganchaba en sus pestañas. Hubo solo un instante cuando imaginó Emily Rolando tuvo que parar y pellizcarse el puente de la nariz cuando Carl contestaba a la radio. Carl, te juro, estás en altavoz, Rowley Boy, solo da la maldita transmisión, cambio, ladró Carl. Rowley Boy, maldito Rowley Boy. Nadie llamaba así a Rolando.
Ni siquiera su esposa de 15 años le llamó así. La pura audacia hizo que Emily contuviera una risa. Incluso John negaba con la cabeza y murmuraba entre dientes. Chris parecía que le estaba creciendo el pelo blanco en tiempo real. Rolando permitió que la transgresión social pasara. La radio captó su suspiro antes de que transmitiera su mensaje real. Estoy detectando firmas térmicas importantes que se desprenden de la aldea. Un grupo más al sur y otro movimiento hacia el oeste rápido. Firmas grandes entre ellas puede que sean Barcolasi. Cambio. La sala se quedó en silencio por un segundo, infinito. Chris dejó la aguja y el hilo sobre la mesa, dibujando un gesto brusco con la mano, señalando a John que tomara el relevo. John le dio una última presión a la pequeña venda sobre la frente de Emily antes de correr hacia el kit de sutura junto al brazo de Diane. Chris marchó hacia la radio, pero Carl ya estaba pulsando el auricular. ¿Cómo son, observador?, preguntó. Dame un recuento. Cambio. Un chisporroteo de estática, luego, térmica detecta al menos 2 docenas por clúster. Grupo más grande se mueve hacia el oeste. Una pausa. Confirmado. Al menos 5 Barcolasi repartidos entre los 2 paquetes. Cambio. Chris gruñó un sonido gutural en lo profundo de su garganta, pero no intentó coger el auricular. Se giró, con los ojos entrecerrados. ¿Habéis dejado huellas?, preguntó, cortante, pero más diagnóstico que acusatorio. Emily se negó a agachar la cabeza. Mantuvimos la disciplina del ruido. No sangró en nada más allá del comedor Dimitrescu y en una pared de campo que usamos como cobertura. Movió la mandíbula y luego dijo, puede que hayamos dejado huellas físicas, pero siempre las cortamos en los arroyos. Sanse, roncó Diane, intentando apoyarse en un codo. Su rostro pálido se arrugó y siseó, deben de ser esos pájaros que oíste, en. Chris negó con la cabeza, ya apartando ese pensamiento. Sus rasgos se tensaron. Miranda huele sangre. Ella cultiva cuerpos mientras nosotros estamos discapacitados. Sus ojos iban de persona en persona, evaluando la fuerza de combate y planificando la batalla. Luego miró a Carl, que pulsó el botón del receptor con expectación. Chris dio un paso más cerca y ordenó, ojos de Amber, prepara las ruedas. Tú vienes conmigo. Cambio. Raj, capítulo saliendo de la torre ahora. Cambio y corto. Chris volvió a girarse hacia el resto de la sala. Emily anticipaba los pedidos, saltando de la mesa, con las piernas aún inestables por la descarga de adrenalina y la nueva ulide de propósito. Tú y John coged los quads y cazad del grupo sur. Se volvió hacia Diane y la aguja ensangrentada en la mano de Charlie. Su mandíbula se tensó, los labios se curvaron antes de dirigirse a Charlie. Vale, termina de curar a Diane. Cuando esté bien y los inyectores estén haciendo lo suyo, llama y coge el último quad. Te necesito como QRF por si alguno de los equipos se mete en problemas. Puedo, Cap, méteme. El rostro de Diane se endureció mientras se obligaba a incorporarse. Solo pon cinta americana a esta mierda, o cállala con un soldador, me da igual. Solo es una pequeña pérdida de sangre, y los inyectores pararon o peor. Vamos, joder, escupió Diane, los dientes rojos, su antigua energía quemando a través del dolor. Chris echó un vistazo al brazo desgarrado de Diane y a los intentos de Charlie de acelerarse con el bordado. Negó con la cabeza. Si puedes ponerte de pie y sostener un arma, estás en QRF con K. Si no, quédate. Es una orden. Estás mejor aquí, asegurándote de que el suero esté listo, que desangrándote en el bosque. Chris le dio una fuerte palmada en el hombro a Diane y luego fijó la mirada en Emily. John, montad. Los problemas avanzan rápido. Emily asintió con la cabeza, haciendo una revisión rápida de su propio equipo. Tuvo que pasar por la litera para recoger el AK y sus cargadores. ¿Y yo qué?, preguntó Carl, quitándose el sombrero para pasarse una mano por el pelo canoso y desaliñado. Chris dudó un momento, que ya estaba a medio camino de la habitación. Se detuvo, soltó la mandíbula, miró al herido Diane y a la distraída Charlie y luego suspiró. Ojos en el cielo. Sigue en la radio, avisa si ves a algún flanqueador. Carl alzó el puño, gritó un teatral, a la orden, capitán, y salió corriendo hacia uno de sus muchos talleres. El sol acababa de empezar a asomarse por encima de las montañas cuando se reunieron de nuevo en lo alto de la improvisada torre de vigilancia de Rolando. La niebla flotaba en el aire, atenuando el amanecer hasta convertirlo en una mancha lechosa y baja. En el suelo metálico de la plataforma de observación, Emily abrazaba brazos y rodillas contra el pecho, con el casco aplastado entre su regazo y las placas de cerámica del chaleco.
Ninguno de ellos había tenido tiempo de cambiarse a capas más cálidas antes de salir del arsenal la noche anterior. Chris y Rolando estaban agachados, asomándose por encima de la barandilla de chapa ondulada, tan atentos como siempre. John había refunfuñado sobre sus rodillas durante toda la subida a la torre, pero ahora estaba en silencio, con los ojos cerrados, de espaldas a la barandilla, el cigarrillo colgando de sus labios, exhaló bocanadas de humo por la nariz. Charlie y Diane también estaban sentados, pasando cigarros entre manos temblorosas, con el primero comprobando los puntos de Diane para asegurarse de que nada se hubiera reabierto. Emily seguía sin tener ni idea de que había puesto Blue Umbrella en esos inyectores médicos. Su conocimiento de sustancias dudosas comenzó y terminó con la DEA, pero los inyectores ciertamente eran efectivos, dado el rango completo de movimiento de Diane y sus suturas ya listas para ser retiradas. Y todo lo que hizo falta fue una triple dosis de los inyectores y darle a su cuerpo toda la noche para metabolizar los químicos y ponerlos a trabajar. Carl era el único que no se sentaba ni se agachaba para evitar ser detectado por Samak Callejero. No es que los espectros voladores vigilaran nunca la armería. Se mantenía erguido y orgulloso, con las gafas de sol metidas en el cuello. Emily se preguntó si había diseñado la torre específicamente para sacar su dosis horaria de ego, revisando todo lo que poseía. En su mano, una lata de porquería que decía que era café sustituía su habitual puro. El café sabía más a aceite de motor filtrado por el arrepentimiento. La taza de Emily estaba a un pie de ella, ya medio vacía. Con horas de sueño perfecto, el escuadrón Novo Sabueso acababa de terminar su informe de la operación nocturna para interceptar a los grupos de incursión de Miranda. A pesar de la preocupante tasa de bajas del Valle en los últimos 2 meses, su insistencia en interceptar a cada posible grupo de caza mantenía intactas cada vez más vidas. Pequeñas aldeas y aldeas seguían funcionando como si nada estuviera mal, como si no existiera una campaña guerrillera en curso para acabar con todas las armas biológicas de la región. Un trabajo ingrato, pero del que Emily no podía arrepentirse si no fuera por la calidad del café disponible. Bebió otro sorbo a regañadientes. Según contó Chris, él y Rolando tuvieron el trabajo más fácil anoche. Rolando había localizado el camino de los atacantes a lo largo de la curva occidental, luego perforó los agujeros en los barcolazzi con balas .50 antes de que supieran que les había golpeado. Chris había detenido el Hilux en seco, cortando su paso, y luego trepó por su tejado, usándolo como plataforma de disparo mientras derribaba las armas biológicas, con Rolando disparando a todo lo que intentaba escapar. La noche de Emily con la supuesta horda, pequeña, de armas biológicas había sido más como un tráiler de película de Mad Max que como una operación de combate ordenada. John conducía el quad con Emily sentada detrás de él. Habían tomado un giro equivocado, lo que significaba establecer una posición de tiro más adelante. En cambio, se metieron directamente en medio de la manada de caza. No le quedó más remedio que coger la ametralladora de John, apoyarla en su cuerpo y ponerse a la obra. Ojalá pudiera decir que había sido un libro de texto, pero pronto se convirtió en una tontería poco ortodoxa que la habría hecho expulsar de las operaciones narcotraficantes antes de que pudiera decir, lo siento, federales. John, con una mano en el acelerador y otra en su MP5, los hacía girar en círculos para que Emily pudiera escupir plomo a la manada. Mientras tanto, la voz de Carl Heisenberg zumbaba en sus oídos, advirtiéndoles de licántropos que se acercaban y, para su alarma, ladrándoles que se desviaran hacia un lado u otro para alejarse de la munición, porque, al parecer, había equipado el dron que compró al duque para lanzar granadas. La primera vez que Carl se rió bombas fuera, por las comunicaciones, pensaron que les estaba tomando el pelo. Quizá venganza por Chris amenazando con volar la fábrica si Carl no colaboraba. En cambio, Carl disparó cabalgada de las valquirias por los altavoces vibrantes del dron y lanzó granadas improvisadas con sorprendente precisión. Emily esperaba recibir una cara llena de metralla, pero con la conducción realmente horrible de John y la puntería de Carl, lo único que Emily consiguió fue una buena vista de licántropa salpicando la nieve. Se vio obligada a admitir, nunca en voz alta, nunca a la cara del cabrón, que su dron era útil. Todavía le debía a Carl una pelea a puñetazos por llamarla muñeca, por comunicaciones abiertas, pero eso podía esperar. Debían de ser alrededor de las 3 de la mañana cuando iban de camino a la fortaleza Heisenberg y llegó el siguiente grupo de saqueadores. Miranda debió de decidir tirarlo todo y el fregadero mohoso de la cocina, pensando que su escuadrón estaba más afectado de lo que realmente estaba.
Fue entonces cuando pidieron refuerzos a Charlie y a Diane, que prometió ir solo de copiloto en el quad y hacer de torreta de Charlie. Emily perdió la noción del tiempo después de eso. El nuevo día era un borrón de movimiento y ruido, y los destellos del cañón se filtraban a través del fósforo verde de sus NODS. El persistente sabor metálico de sangre, sudor y, ahora, café dudoso, le siguió. Hacía tiempo que no tenían una noche así, en movimiento, desgastados, disparando y matando antes de poder recalibrar. Su uña desconchada rozó la esquina de la pegatina de su casco. La carita guiñona pegada en el paquete de baterías del NOV. Nunca le había preguntado a Diane de dónde había sacado esas malditas cosas. Lo único que recordaba era un simulacro de entrenamiento de la BSAA con munición de munición, cuando se presentó a Chris y Rolando como el agente de la DEA cedido. El entrenamiento, una prueba para los lobos a hueso, en retrospectiva, había sido una simulación de infiltración y destrucción de un laboratorio de armas biológicas, con soldados de la BSAA haciéndose pasar por guardias. Lo más destacado fue cuando estaba jugando a la mono de laboratorio encubierta de Kenexgens, su tapadera se fue al traste, y disparó 3 balas de munición a un soldado a quemarropa, usó su cuerpo como escudo humano y abatió a todos los demás guardias de la sala antes de colocar los explosivos falsos. Pensó que lo había estropeado. Chris se pellizcó el puente de la nariz en la cabina de observación, lo había insinuado. Para su sorpresa, recibió la nota de invitación escrita a mano al día siguiente, encontró la pegatina en su casco y la sonrisa de dientes de Diane en la sala de reuniones. Los ojos de Emily se posaron en John, el cigarrillo aún humeando entre sus labios. Acunó su casco en el regazo como un conejo dormido. Su pegatina apenas se veía bajo una capa de suciedad. Diane se había pegado el guiño en su batería después de una operación real, sin importar la antigüedad entre ellos. Una célula de conexiones en Japón, cuyo científico principal casi había escapado, de no ser porque John robó una bicicleta atada a un poste y persiguió al científico hasta un callejón. Quería decir que John le había acorralado como un policía de bicicleta de la vieja escuela, pero John había atropellado al tipo de inmediato, con la campanilla de la bicicleta tintineando amenazante todo el tiempo. Diane se rió, pegando la calcomanía en la parte trasera del casco de John y dijo, «Nadie escapa de ti, Motard-san». John, sonrojado por el esfuerzo y el frío, se detuvo y dio un golpe al científico durante exactamente un segundo para darle un golpe a Diane en las costillas. Emily no recordaba la última vez que se había reído tanto en el campo. Un ruido llamó su atención. Diane torpemente hizo tropezar un paquete de M&M's de cacahuete de Rolando con la mano buena, mientras su casco caía de su muslo, resonando contra la rejilla metálica. Charlie lo atrapó con la bota antes de que pudiera rodar. Diane ni siquiera miró. Simplemente rompió el paquete amarillo con los dientes y se atiborró de chocolate. Charlie sacudió el polvo del casco y lo devolvió al regazo de Diane, donde su propia pegatina tenía sangre seca salpicada en un lateral. Emily no conocía la historia de origen de su propia pegatina, si simplemente lo hubiera visto en alguna tienda de tactical y lo hubiera puesto en su batería antes de que Chris se diera cuenta. Lo único que sabía era que era la medalla que él repartía por las cosas que salían mal pero funcionaban igualmente. También le había pegado uno al casco a Ethan, después de un simulacro con fuego real en la casa de muerte hace 3 años. ¿Fue que su segundo Kilowse vivo? Emily recordó vagamente que la simulación había sido un ejercicio de flanqueo, con disparos de fogueo en su dirección para simular la supresión. Ethan, en lugar de ocuparse con la habitación contigua convencional, rompió una ventana, saltó y guió rápidamente a ella, a John y a Diane alrededor de toda la maldita casa, técnicamente fuera de los límites del simulacro, pero nadie lo dijo. Se impulsaron mutuamente, usando el martillo de John para romper una ventana superior, y luego despejaron la casa en tiempo récord con granadas cegadoras coladas por agujeros que John rompió en el suelo de contrachapado. Chris había visto todo el espectáculo, preparándose para un aneurisma, pero cuando Rolando se encogió de hombros y registró la hora como oficial, lo dejó pasar. La pegatina acabó en el casco de Ethan esa misma noche. Todavía recordaba la expresión de su cara cuando la vio, la extraña expresión de orgullo cuando pasó un dedo por la calcomanía, de la misma manera en que su pulgar trazaba el moratón que le había dejado en la nuca, pero no con orgullo, probablemente remordimiento que no merecía del todo por preservar el engaño de Chris de la década. Emily metió esa sensación en una caja y aceptó un cigarrillo de Charlie. Apretó los labios, le dejó encender la fumada,
luego dio una gran calada, la nicotina adormeciendo sus nervios. Gracias, K, murmuró. Los clavos en el metal les alertaron de que el perro de Carl, Mud, subía trotando las escaleras. Le dio un cabezazo en la pierna a Carl antes de dirigirse directamente a las botas de Diane intentando morder los cordons. Todavía no has superado cómo conseguiste que el drum pusiera música, murmuró Rolando, taza de café en la mano y los ojos aún pegados al telémetro. Ese es un nivel de fanfarronería que no creía posible. Carl se encogió de hombros, dio un trago a su taza y chasqueó los labios. ¿Qué puedo decir?, suspiró, demasiado satisfecho. Me gusta una buena banda sonora para mis explosiones. Fue infantil, gruñó Chris, una mano en los prismáticos y la otra rascándose la barba mientras estudiaba el horizonte. Diane intentó débilmente liberar sus botas de las fosis de Mud, más interesado en sus MIMS que en el estado de sus cordons. Masticó el chocolate, con la cara aún pálida, pero consciente, alerta y ya no sangrando, lo cual era una mejora significativa respecto a 8 horas atrás. No puedo creer que me haya perdido el espectáculo. Escuché las explosiones desde la fábrica. Sonaba como el 4 de julio. Si el 4 de julio fue una masacre, murmuró John entre los labios, sin importarle la ceniza que caía sobre su franela. Charlie dejó caer una mano sobre el hombro de Diane, apretando una vez antes de estirarse para robarle un M.I.M. Lo dices como si no hayamos atropellado a un licántropo cuando entramos como QRF. Diane refunfuñó, sí, pero ni siquiera teníamos una buena banda sonora cuando la hicimos. No cuenta, Charlie Boy. Antes de que Charlie pudiera replicar, Chris levantó el puño y murmuró, espera. El escuadrón guardó silencio. Chris y Rolando permanecieron agachados, asomándose por encima de la barandilla, Chris con los prismáticos y Rolando con el telémetro. Está tranquilo, observó Rolando, el pequeño telescopio alineado con la vista de Chris. No hay rezagados junto a ese estrado raro al otro lado del puente. Nunca cruzaron ese puente, para mantener en secreto su asociación con Carl. Ese lado del puente, con sus muros derrumbados y las tallas ocultistas en la piedra, siempre estaba lleno de licántropos. Habían supuesto que era un puesto de vigilancia, y sus ecografías nunca habían detectado nada parecido a un túnel en el pasado. Así que lo dejaron estar y siguieron insiguiendo en otros sitios. Asomando la cabeza, Emily entrecerró los ojos hacia el fuerte derrumbado. Quizá Miranda lo sacó en otro sitio. Rolando murmuró, pero no dijo nada. Luego, sus ojos se arrugaron tras el telémetro. Alfa, esquina inferior izquierda junto al estrado, ¿lo ves? Rolando echó la cabeza hacia atrás, pasando el dispositivo a Emily mientras ponía una mano en el hombro de Chris y señalaba. Allí. Emily cogió el telémetro, alineándolo con su ojo izquierdo y apoyando los codos en la barandilla. Se centró, alineando la mira donde Rolando había señalado. Ahí. Junto a un pilar, rodeado de ladrillos desmoronados y varillas de acero al descubierto, había un trozo de tela blanca como el champán. Demasiado fino, demasiado sedoso para trapos delicándicos, y casi luminoso bajo el sol de la mañana como para que pudieras confundirlo con un montón de nieve desde lejos. Emily miró a Chris. Su frente se frunció, cada músculo de su cuerpo se tensó, bajó los prismáticos y se volvió hacia Diane. Enviad al Dran.